De vasos atípicos y zona de transformación anormal. Acuérdense que los vasos típicos se dividen ¿cómo? Por dicotomía. ¿Qué significa? Que un tronco va a dar dos ramas siempre. ¿Sí? Ese es un vaso típico. Y siempre los troncos primarios van a tener mayor volumen que los troncos secundarios. Van a ser más gruesos. ¿En qué consiste la atipía? En que muchas veces un vaso no se divide en dos, sino que se divide en múltiples ramas. O que de repente una de las ramas tiene un mayor volumen que el tronco principal. Eso es un vaso atípico, altamente sugerente de malignidad, igual que la zona de transformación anormal. Ahora, cuando hablamos de leucoplasia, puntillado o mosaico, va a depender de qué tipo de leucoplasia, qué tipo de puntillado y qué tipo de mosaico. Acá vamos a hacer una división en alteraciones mayores y alteraciones menores. La leucoplasia tiene que ser densa para que sea una alteración mayor. ¿Qué significa? Que tengo que ver una placa blanca, pero que sea sobrellevada o sobreelevada de la mucosa y que sea brillante. Si yo veo una placa blanca que no se sobreeleva de la mucosa y que es opaca, esa es una leucoplasia tenue, no se debe biopsiar. El puntillado puede ser un puntillado grueso o puede ser un puntillado fino. El puntillado grueso es una alteración mayor, se biopsia. El puntillado fino, control. ¿Por qué se hizo esta disgregación? Porque anteriormente, cuando había algún tipo de alteración, ya se biopsiaba. Y la mayoría de las biopsias, un 99%, venían cervicitis crónica. Entonces lo que tratamos es de ver realmente en qué grupo se debe biopsiar. El mosaico. El mosaico puede ser un mosaico regular o puede ser un mosaico irregular. El mosaico irregular es como si los pisos estuvieran desordenados. Es el que debe biopsiarse. Cuando aparece esta imagen de regular o de regularidad, no se debe biopsiar. Esas son alteraciones mayores y alteraciones menores. Las dos imágenes, vuelvo a repetir, más sospechosas de cáncer de cuello uterino son los vasos atípicos y la zona de transformación anormal. Son lo que más siempre se biopsia. Siempre es una alteración mayor, nunca una alteración menor. La colposcopía, sin lugar a dudas, que es un método que ayuda en el screening del cáncer de cuello uterino. Acuérdense, como tenemos una alta incidencia de cáncer de cuello uterino, hacemos no solamente la toma citológica, sino que complementamos con la colposcopía. Y acá hay un pequeño juego que ustedes tienen que aprender. Pónganse que yo hago la colposcopía y tengo un puntillado grueso, pero la citología del Papa Nicolau viene normal. Citología negativa, está todo bien, pero colposcopía positiva. La colposcopía positiva siempre se biopsia. ¿Sí? Biopsia guiada por colposcopía. Entonces, si yo tengo una citología negativa, abnormal, pero tengo una colposcopía con alguna alteración mayor o vasos atípicos, tengo que dar una biopsia de colpo. Ahora, ¿qué pasa al revés? Yo tengo una citología positiva, el paso de vino positivo, pero tengo una colposcopía negativa. Tengo que hacer algo que se llama legrado endocervical, porque puede ser que el problema no esté en el ectocervix, sino que esté adentro del endocervix. Entonces, la citología positiva con una colposcopía negativa me obliga a hacer un legrado endocervical, que se llama legrado. Colposcopía positiva, biopsia. Colposcopía negativa con citología positiva, legrado endocervical. Ese es el juego que tienen que aprender. Muy bien. ¿Está? Ahora vamos a otro tipo de estudios. Ya hablamos de la colposcopía, ya hablamos de las pruebas de embarazo, ya hablamos de la ecografía.
¿Cuáles son otros tipos de estudios que podemos hacer en ginecología? Y vamos a hablar de la tomografía y de la resonancia magnética nuclear. Las tomografías, por lo general, es para evaluar cualquier tipo de tumoración, ya sea abdominopélvico. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. Si es quístico o sólido, ¿quién me va a determinar mejor? ¿La ecografía o la tomografía? ¿Quién me va a poder definir si ese tumor es sólido o es líquido? Mejor, ¿la tomografía o la ecografía? La ecografía. La ecografía es la que me va a poder determinar exactamente entre si es un quiste o es un tumor sólido. ¿Sí? No obstante, utilizamos la tomografía cuando hay tumores sólidos, sobre todo para evaluar las adenopatías. Porque si yo tengo una tumoración, ya sea abdominal o pélvica, y se acompaña de adenopatía, significa que hay una alta presunción de malignidad. O sea, utilizamos prácticamente la tomografía para tumores o para ya cánceres instalados para evaluación de las adenopatías. ¿Y para qué utilizamos la resonancia nuclear magnética? Acuérdense que es el método de elección para evaluar partes blandas. ¿El útero tiene partes blandas? Sí. Entonces, ante cualquier duda de la ecografía ginecológica, llámese mioma, llámese adenomiosis o otras patologías, la resonancia magnética nuclear es un muy buen método para descartar y hacer el diagnóstico preciso de las patologías. Por supuesto, no le voy a pedir primero una resonancia, le voy a pedir una ecografía. Acuérdense que la terapéutica involucra tratamiento más eficiente pero de menor costo para el paciente. No es lo mismo una ecografía en cuanto al costo y una resonancia magnética nuclear. Eso es lo que se llama algoritmo diagnóstico. Si ustedes pueden hacer un diagnóstico de hernia de disco con una simple radiografía, ¿por qué tendrían que pedir una tomografía o una resonancia magnética nuclear? ¿Sí? Muy bien. ¿La resonancia magnética nuclear se puede utilizar en el embarazo? Sí, con total seguridad. ¿Cuáles serían algunas indicaciones de utilización de resonancia magnética nuclear durante el embarazo? Placenta previa o cuando haya adherencia normal de la placenta, lo que se llama acretismo placentario, para ver el grado de invasión de la placenta a la estructura o la pared del útero. Se puede objetivar muy bien por resonancia magnética nuclear. Cuando yo hablo de tumores, de cánceres, fíjense que hablábamos de la importancia de la evaluación de los parametrios en un cáncer del cuello uterino. El parametrio es parte blanda. El método más fidedigno en cuanto a métodos auxiliares de diagnóstico para ver la infiltración del parametrio y la resonancia magnética nuclear. Yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes hacen un examen ginecológico? El examen ginecológico para evaluar parametrios por la tensión que puede tener la paciente se hace bajo relajación. Ustedes hacen un examen físico e impresionan que los parametrios están infiltrados por el cáncer. Le piden una resonancia magnética nuclear y la resonancia da el informe de parametros tomados. ¿A cuál le va a sacar? ¿A cuál le van a sacar? ¿A lo que ustedes revisaron o a la resonancia? Fíjense que estamos hablando de métodos auxiliares de diagnóstico. Su nombre lo dice todo. Pero a medida que salgamos con menor criterio clínico, pasan a ser los datos mayores para el diagnóstico. Si yo por mi tacto, para mí no están tomados parámetros, no importa que 100 resonancias me digan que están tomados. La clínica es soberana, aún en estos tiempos de tecnología. La clínica sigue siendo soberana. Por supuesto, en manos de un buen clínico que tenga un basamento científico y una experiencia razonable. O sea, nunca duden de eso, la clínica sigue siendo soberana. Ante la duda, se opera. Son criterios muy antiguos que deben seguir a flote. Ante
ante la duda, cuando hay un paciente, usted tiene una duda existencial y hay indicación de una laparotomía por ahora, entran y no encuentran nada, no significa absolutamente nada, no significa desconocimiento. Laparotomía exploradora, estoy entrando a mirar. Yo no significa que esté diciendo que hay algo, que tengo una duda razonable de que puede haber algo. No tiene ningún vicio el hecho de no encontrar nada, mucho mejor para el vecino, pero siempre en una duda razonable y sustentada desde el punto de vista científico. No una duda en cuanto al desconocimiento. Esa es la duda que tiene que sustentar una laparotomía exploradora. Una duda basamentada en el conocimiento científico. Muy bien. Fíjense, métodos auxiliares de diagnóstico. Métodos auxiliares de diagnóstico. Me ayudan. En medida que vayamos dejando la parte clínica, cada vez vamos a depender más de estos métodos auxiliares, y ya no van a ser auxiliares, y es más, ya no son auxiliares, porque hoy en día estamos haciendo diagnóstico a través de estos métodos auxiliares. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son otros estudios que podemos utilizar en ginecología? Las endoscopías ginecológicas. ¿Sí? En cuanto a endoscopías ginecológicas, tenemos por un lado la laparoscopía, símil equivalente a las quirúrgicas, que se hacen en la cavidad pelviana, y tenemos la histeroscopía, que es la endoscopía de la cavidad uterina propiamente dicha. ¿Cuáles serían algunas indicaciones de una laparoscopía ginecológica? Esterilidad, ¿sí? La alta sospecha de endometriosis, diagnóstica, ¿sí? Ahora, esa laparoscopía se puede volver terapéutica. Yo entro, por ejemplo, a una laparoscopía diagnóstica y encuentro un quiste de ovario. Cuando se reseca ese quiste de ovario, significa que ya fue una laparoscopía quirúrgica o terapéutica. Pasé de una laparoscopía diagnóstica a una laparoscopía terapéutica o quirúrgica. ¿Y cuáles serían algunas contraindicaciones para la laparoscopía? Y como tengo que insuflar, tengo que producir un neumo, un peritoneo, no va a estar muy indicado cuando la paciente tenga una insuficiencia respiratoria aguda o cuando de repente tenga una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? O cuando tenga ciertas afecciones neuromusculares. ¿Sí? Entonces tiene también sus contraindicaciones. En la antigüedad, una de las grandes contraindicaciones para la laparoscopía era la presencia de cirugías previas por el alto tenor de sinequias, ¿sí? O de adherencias. Hoy en día dejó de ser una contraindicación formal, sino que más bien es una fuerte indicación la presencia de adherencias, porque uno puede producir la liberación de las adherencias a partir de una laparoscopía. La histeroscopía, visualización directa de la cavidad uterina. ¿Cuáles serían algunas indicaciones? Esterilidad, presencia de mioma, presencia de pólipos, presencia de adenomiosis. ¿Y cuáles serían algunas contraindicaciones para hacer una histeroscopía? Que la paciente tenga una EPI, que la paciente tenga un cáncer activo, que la paciente tenga una genitorragia de origen no demostrado. ¿Por qué? Porque el medio que se utiliza como conductor en una histeroscopía es el líquido. Y el líquido traspasa, no solamente va al útero, sino también va al peritoneo. Si yo tengo un proceso infeccioso, puedo diseminar la infección al peritoneo. Y si yo tengo tumoraciones, puedo tener émbolos tumorales que vayan a la pelvis. Por eso es que está contraindicado. Otro estudio que también hacemos es la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es una radiología secuencial contrastada del útero y de los anexos. ¿Cuál es la principal indicación? Para evaluar la permeabilidad tubárica. Se tiene que ver el pasaje de la sustancia inyectada, que es yodo, a través del conducto de la trompa y su salida posterior a la cavidad peritoneal. Se llama prueba de Coté. Prueba de Coté positiva con 2 T. Prueba de Coté positiva significa permeabilidad tubárica.
prueba de que T negativa significa que no hay permeabilidad tubárica, por lo tanto no va a poder producirse la fecundación y la posterior anidación. Porque ustedes saben que la trompa es el sitio anatómico donde se produce la fecundación. ¿Sí? Esos son algunos de los estudios que tenemos a nivel de ginecología. ¿Cuáles biopsias tenemos en ginecología? Tenemos las biopsias vulvares, las biopsias pueden ser vaginales, las biopsias de cuello uterino guiadas por colposcopía, y la biopsia de endometrio se hace a través de un legrado biópsico fraccionado. ¿Cuál es la indicación de la biopsia de endometrio? Acuérdense que cuando la paciente llega a su etapa de posmenopausia, menopausia es simplemente el cese menstrual, para que ustedes entiendan. ¿Y a quién se denomina posmenopáusica? A aquella paciente que ha dejado de menstruar por más de 12 meses. Esa es una paciente que ha entrado en la posmenopausia. Esa paciente bajo ningún criterio debe volver a sangrar, ni una sola gota. Cuando la paciente que ya ha dejado de menstruar por más de 12 meses y que está en esa etapa de 40 años para arriba, vuelve a sangrar, significa hemorragia de la posmenopausia. Ese es un criterio absoluto para una biopsia de endometrio, a través de un legrado biópsico o a través de una histeroscopia. Ahora, no todas las pacientes presentan esa genitorragia o ese sangrado. La valoración del endometrio es fundamental en esta etapa. Acuérdense que de 40 años para arriba es la etapa donde quiere aparecer el cáncer de endometrio. Entonces, la valoración del endometrio es fundamental. El endometrio en toda paciente posmenopáusica no debe superar los 6 milímetros. Si es endometrio una paciente posmenopáusica tiene 7 milímetros, hay que hacer un legrado biópsico. Es un endometrio engrosado para esa paciente. ¿Y qué pasa si esa paciente está recibiendo hormonas, tiene una terapia sustitutiva, está recibiendo estrógeno? El estrógeno, por supuesto, ustedes saben que estimula el endometrio, la proliferación endometrial. En cuando esté recibiendo terapia sustitutiva esa paciente posmenopáusica, el endometrio se acepta que puede llegar a medir hasta 8 milímetros, no más de 8 milímetros. Entonces, las pacientes sin restitución hormonal que estén en la etapa de la posmenopausia, el endometrio puede medir hasta 6 milímetros. Cuando esté recibiendo terapia o terapéutica hormonal, llámese estrógeno, puede ir hasta los 8. Más allá de los 8 ya se vuelve patológico y nos obliga nuevamente a un legrado biópsico de endometrio. ¿Está? Sí. La edad para el cese menstrual va desde los 40 hasta los 55 años. ¿Qué significa eso? Si acontece el cese menstrual antes de los 40 años, menopausia precoz. Si acontece después de los 55 años, menopausia tardía. Generalmente asociada a menarquia precoz o menarquia tardía. Las que tienen menarquia precoz van a querer tener menopausia precoz y las que tienen tardía, menopausia tardía. ¿Sí? El cese menstrual normal es entre 40 a 55 años y marca la declinación funcional del ovario. Declinación funcional del ovario. Y ahí voy al otro estudio que también se hace en ginecología, que son las determinaciones hormonales. ¿Sí? Determinaciones hormonales. Está el perfil hormonal en ginecología. ¿Cuáles van a ser las hormonas que van a abarcar un perfil hormonal ginecológico? Primero que nada, tiroides. Porque tiroides, ya sea en más o en menos, repercute directamente en la esfera genital. Entonces, tengo que valorar TSH, T3 libre y T4 libre. Acuérdense que lo que me importa es la fracción libre porque es la fracción activa. No me importa T3 o T4 total. Yo tengo que solicitar T3 y T4 libre, que es la fracción activa. ¿Qué otras hormonas tengo que valorar? Y tengo que valorar las hormonas que van a ser producidas principalmente por el ovario. Estradiol, progesterona, testosterona y de hidroepiandrostenediona. Sabiendo que hay otra fuente
de andrógenos, que es la glándula suprarrenal. ¿Sí? Y que hay otra fuente de estrógenos, que es el tejido graso periférico. Por eso que las pacientes obesas tienden a tener disfunciones hormonales, porque el tejido graso, a través de una aromatasa, se produce conversión de estrógenos a andrógenos. ¿Sí? Y viceversa. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestra determinación hormonal: perfil tiroideo, progesterona, estradiol, testosterona, dehidroepiandrostenediona, FSH, folículo estimulante, gonadotrofina, LH, luteinizante, prolactina. Ese es el perfil hormonal completo de una paciente ginecológica. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Disfunciones hormonales, esterilidad, infertilidad, etcétera, etcétera. Tienen múltiples indicaciones. Ese es el perfil hormonal que vamos a solicitar a una paciente ginecológica. Acuérdense. ¿Cuáles son? TSH, T3 libre, T4 libre, estradiol, progesterona, testosterona, el sulfato de dehidroepiandrostenediona, FSH, LH, prolactina. Estamos valorando toda la parte hormonal. Muy bien. Funciones ginecológicas. Las funciones ginecológicas se hacen a través del fondo de saco de Douglas. Y ya habíamos hablado que se hace cuando tenemos un Douglas ocupado, un Douglas patológico, un Douglas que esté abombado y que esté doloroso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a determinar la función? Va a determinar el material que esté ocupando el fondo de saco de Douglas. Puede ser pus, puede ser sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ese es en resumida cuenta algunos métodos auxiliares que tenemos en la parte de ginecología. ¿Sí? Ahora, ya habíamos hecho un bosquejo de la semiología obstétrica cuando hablamos de la parte abdominal. ¿Sí? Ahora, dentro de la semiología obstétrica también tenemos algo que se llama el diagnóstico del embarazo. Tenemos un diagnóstico del embarazo que se hace en la primera mitad de la gestación y un diagnóstico de embarazo que se hace en la segunda mitad de la gestación. En la primera mitad son signos presuntivos, no son signos confirmatorios. ¿Y en qué se basa? Al interrogatorio en que la paciente tiene ausencia menstrual, tiene amenorrea. Al examen físico, ¿qué me permitiría sospechar un embarazo? Un cuello reblandecido, un útero aumentado de tamaño, presencia de sintomatología gravídica, náuseas, vómitos, intolerancia a determinados tipos de alimentos. Son signos que me están indicando una sospecha de la posibilidad de embarazo de una paciente. Ahora, ¿qué pasa en la segunda mitad? Fíjense que habíamos hablado de que se puede, a partir de la semana 26, realizar la maniobra de Leopold. En la segunda mitad del embarazo vamos a tener lo que se llama signo de certeza. ¿En qué consiste el signo de certeza de embarazo? Es clínico, por exploración física. Palpación de partes fetales. Palpación de partes fetales. Percepción de movimientos fetales. Auscultación del latido cardíaco fetal. Esos son los tres signos de certeza de la presencia de un embarazo en la segunda mitad de la gestación. ¿Sí? Percepción de movimientos fetales, palpación de partes fetales y auscultación del latido cardíaco fetal. ¿Y por qué no puedo equivocarme en relación a un latido cardíaco fetal con un latido materno? Porque son isocrónicos. El latido materno va de 60 a 100 y el latido cardíaco fetal va de 120 a 160. ¿Sí? Cuando ustedes tienen algún tipo de duda, tienen que evaluar el pulso materno para ver si hay sincronismo o asincronismo. ¿Sí? Entonces, esos son los signos de certeza de una gestación, dados en la segunda mitad del embarazo. Bueno, ¿qué otros datos tienen importancia en cuanto a la parte obstétrica? La evaluación de la capacidad de la pelvis. ¿Sí? Es un dato muy importante
ustedes tienen que saber evaluar. Ahora, hay un sinnúmero de diámetros y de medidas que tenemos en la perimetría interna, en la perimetría externa, que son de muy poco uso práctico, ¿sí? Lo que ustedes van a saber en cuanto a la pelvis, acuérdense que la pelvis ósea es un desfiladero óseo donde debe traspasar ese feto para poder producir su expulsión al exterior. Significa que el feto va a ubicar su diámetro mayor en relación con el diámetro mayor materno para poder atravesar ese desfiladero óseo que es la pelvis materna. La pelvis materna, para que ustedes tengan una idea, tiene tres componentes fundamentales: un orificio de ingreso, estrecho superior, una parte media que se llama excavación y un orificio de salida que es el estrecho inferior. Esta es la forma de la pelvis. Los diámetros en referencia a la excavación prácticamente se mantienen iguales. Por eso que el movimiento de descenso del feto es en badajo-campana, baja todo al mismo tiempo, porque la excavación mantiene los diámetros. Ahora, lo que van a ser diferentes son los diámetros del estrecho superior y del estrecho inferior. Entrada y salida de nuestra pelvis. El feto tiene que entrar acá y tiene que salir por acá. ¿Cuáles son los diámetros que vamos a tener? Tengo un diámetro antero-posterior, tengo un diámetro transverso y tengo diámetros oblicuos. Lo que yo tengo que saber es qué diámetro predomina en cada estrecho. El diámetro que predomina en el estrecho superior es el oblicuo izquierdo y mide 12,5 centímetros. Significa que el polo cefálico va a ir a ese diámetro para poder penetrar en la pelvis materna. Y significa que el hombro va a utilizar siempre el diámetro opuesto. Si la cabeza ingresó utilizando el diámetro, el oblicuo izquierdo, el hombro va a utilizar el oblicuo derecho. Eso es para penetrar. Ahora, la excavación dijimos que mide exactamente lo mismo, no tiene mayor repercusión. Ahora, estrecho inferior, tenemos los mismos diámetros, pero el diámetro que va a predominar en el estrecho inferior y que tiene una evaluación práctica nuestra, nosotros metemos el dedo para hacer el tacto de esta forma. Y recién una vez adentro del introito, convertimos a esta posición. ¿Por qué? Porque el diámetro que predomina en el estrecho inferior es el antero-posterior. Entonces utilizamos el diámetro mayor para poder hacer el tacto. Entonces, ¿qué diámetro predomina en el estrecho superior? Oblicuo izquierdo. ¿Qué diámetro predomina en el estrecho inferior? El antero-posterior. Esos son los diámetros máximos maternos que van a ser utilizados por el feto para su posterior expulsión al exterior. ¿Sí? Muy bien. ¿Como antero-posterior también? 12,5. No. La medida ya no es importante. Sí, es importante a nivel del estrecho superior. Muy bien. Esto es como un pequeño repaso de semiología, tanto ginecológica como obstétrica. No abarcamos todo. Tratamos de abarcar y darle un sentido práctico a la semiología para que ustedes puedan utilizar. Como les digo, no vamos a hablar de métodos auxiliares de diagnóstico en obstetricia, porque eso es algo que vamos a implementar en la parte de control prenatal. Ahí van a saber la ecografía, los estudios de salud fetal y demás cosas que se pide a una paciente embarazada. Hoy nos abocamos más a la parte ginecológica, pero también haciendo una pequeña recorrida por la parte obstétrica. ¿Sí? Esto es el conocimiento básico que ustedes tienen que tener para poder ir a un práctico de ginecología y obstetricia. No digo que ya van a aprender, pero por lo menos van a tener una noción de lo que tienen que saber para poder entender un poco más la materia. Muy bien. Ya que estamos hablando de la materia, tenemos que ver el tema de los prácticos. Los prácticos van a empezar a partir de abril, ¿sí?
¿Hay alguien más que después se va a agregar a los grupos? Ya están todos acá los que van a cursar la materia. ¿O puede existir posibilidad de que se agregue más gente? Pregunto. ¿Cómo es? ¿Existe posibilidad de que se pueda agregar más gente después o ya estamos con la gente que vamos a cursar? Muy bien. El tema de los grupos. Ustedes son la sección C, ¿verdad? Yo me equivoqué, yo pensé que era la sección. Muy bien. Los grupos. Acuérdense que vamos a tener tres, ustedes van a pasar por tres instructores. La primera rotación va a incluir abril-mayo. La segunda es junio-julio y la tercera y última rotación va a ser agosto, septiembre y octubre. En total son 28 prácticos que vamos a tener. Muy bien, sección serie, ¿verdad? El grupo 1, ¿sí? Va a estar con la doctora Prieto. ¿Cómo es? Doctora Prieto. Después yo puedo pasar. Después le vamos a cerrar. Las prácticas son en el Hospital Regional de Ciudad del Este. El grupo 2, doctora Liz Gómez. Liz Gómez. También Hospital Regional de Ciudad del Este. El grupo 3, doctor Guido Benialgo. ¿Vamos? Guido Benialgo. Guido. Sí, doctor Guido Benialgo, el grupo 3. Leonardo. La práctica puede ser en dos lugares, o Hospital Regional de Ciudad del Este o Hospital de Hernandaria. Vamos a ver, van a ver eso con él. Grupo número 4, doctor Rodrigo Barrios. Él va a ser posiblemente en el hospital de Mingaguazú o en el hospital Los Ángeles, uno de los dos. Grupo número 5, doctor Williams Brites. Él escribió el libro. Hospital Regional de Ciudad del Este. La doctora Zaida Barúa para el grupo 6. Zaida. Zaida Barúa. Para el grupo 6. Hospital Regional de Ciudad del Este. Esos son los instructores que van a tener, ¿sí? Después yo les voy a pasar ya el esquema completo de cuáles son los instructores con que van a pasar. ¿Está? Pero por de pronto para ya que sepan con qué instructores
Después te vas a sacar el número de cada uno. Ah, pero eso. ¿Está? Vamos a tomar un poco la lista. ¿Alguna duda en cuanto a la parte de semiología? Sin duda. Ya están para rendir.